Capítulo 1. El camino a ninguna parte. Un buen lugar para morir, murmuró la anciana en un inglés entrecortado, persignándose y retrocediendo hacia la sombra del callejón estrecho. Ashley Donovan solo sonrió con suficiencia, ajustando el lente de su cámara. Después de 2 años administrando un blog de viajes, estaba acostumbrada a las supersticiones de los lugareños en los rincones más remotos del mundo. Siempre miraban con sospecha a los forasteros, especialmente a aquellos que se interesaban por sus lugares malditos. Creo que quiso decir que este lugar trae paz al alma, intentó suavizar la situación el profesor Marcus Reed, limpiando distraídamente sus gafas con el borde de su chaqueta de tweed. Incluso en el calor de julio, no abandonaba su estilo académico. Sophia Chen, una mujer menuda con una cámara Nikon colgada al cuello, observaba en silencio la figura de la anciana alejándose. Algo en las palabras de la lugareña la hizo estremecerse, a pesar del ardiente sol español. «Hey, podemos movernos ya». Caleb Frost se balanceaba impaciente, ajustando las correas de su mochila. «Jaden, hermano, ¿cuánto falta hasta ese monasterio?» Su hermano menor, absorto en su teléfono, intentaba captar la señal que se desvanecía. Según el mapa, 1 hora caminando cuesta arriba. Pero la señal aquí es terrible. Se encontraban en la única plaza del diminuto pueblo de Santa Cruz de la Sierra, perdido en las montañas del norte de España. Un lugar que no aparecía en ninguna guía turística. Lo habían encontrado por casualidad a través de una publicación en un blog poco conocido sobre lugares abandonados. Un antiguo monasterio del siglo XVI, completamente conservado pero vacío durante más de un siglo, la ubicación perfecta para el próximo episodio del blog de Ashley. Escuchen, Marcus los reunió en círculo, bajando la voz. He estudiado la historia de esta región. En el siglo XVI realmente sucedieron cosas extrañas aquí. La Inquisición realizó una investigación, pero todos los documentos desaparecieron después. El monasterio simplemente quedó vacío. Esto es contenido de primera. Los ojos de Ashley brillaron. Mis seguidores adoran estas historias. Marcus, ¿contará esto frente a la cámara? Sofía se alejó unos pasos, dirigiendo su lente hacia los pisos superiores de las casas. Todas las ventanas estaban cerradas con postigos, a pesar de ser pleno día. En algunas, le pareció ver sombras de lugareños observándolos. «Realmente deberíamos darnos prisa», dijo en voz baja. «Pronto comenzará a oscurecer». «Tenemos unas 6 horas hasta el atardecer», objetó Caleb. «Nos dará tiempo de ver todo y volver». Jaden finalmente guardó su teléfono. «Bien», marqué el punto en el mapa mientras había señal. «Es por allí», señaló un sendero apenas visible que subía por la ladera de la montaña. Avanzaron por el estrecho callejón hacia las afueras del pueblo. Ashley ya había encendido su cámara, comentando cada paso para el futuro vídeo. Sofía se detenía constantemente, fotografiando detalles, el yeso descascarado, las viejas puertas de madera, las cruces inclinadas en los tejados. Marcus intentaba descifrar las inscripciones medio borradas en las paredes. En la última casa volvieron a detenerlos. Una mujer canosa, diferente a la que habían encontrado en la plaza, le tendió algo a Sofía. Un antiguo medallón en un desgastado cordón de cuero. «Protección», susurró. «Protección». «No, Knight». «No». Un brusco llamado desde la casa la interrumpió. La mujer se sobresaltó y desapareció rápidamente tras la puerta. «Genial, utilería antigua para el vídeo», se burló Ashley. Pero Sofía se colgó el medallón al cuello en silencio. El sendero ascendía empinadamente. Pronto el pueblo desapareció tras una curva,
mientras la cima de la montaña seguía perdiéndose entre las nubes. El viento se intensificaba con cada paso, trayendo consigo el frío y un extraño olor, una mezcla de incienso y hojas en descomposición. Aquí debe haber atardeceres impresionantes, comentó Jaden, sacando su teléfono para una foto, pero la pantalla permanecía oscura. ¿Qué demonios? Se agotó la batería. Hace un momento tenía más de la mitad. Ashley revisó su cámara. La mía también está casi sin batería. ¿Cómo es posible? El frío, Marcus se encogió de hombros. En las montañas los equipos suelen fallar. Sofía guardó silencio, apretando con más fuerza el medallón. ¿Era su imaginación, o el metal se había vuelto más cálido? Llevaban más de una hora subiendo. El sendero serpenteaba entre rocas, a veces casi desapareciendo entre la hierba alta. El viento había cesado, pero el aire se volvía cada vez más frío. Las conversaciones gradualmente se apagaron, cada uno economizaba su respiración en la empinada subida. Y de repente el sendero los condujo a una pequeña meseta. Los muros masivos del monasterio parecían brotar de la misma roca. La piedra gris se fundía con la montaña, y solo los oscuros huecos de las ventanas destacaban en el conjunto. «Dios mío», exhaló Ashley, encendiendo su cámara casi sin batería. Ante ellos se alzaba un edificio de 3 pisos con un estrecho campanario. Los muros, ennegrecidos por el tiempo, estaban cubiertos de extraños símbolos, no se sabía si antiguos grafitis o signos deliberadamente tallados. Las pesadas puertas de madera estaban entreabiertas, como invitándolos a entrar. Increíble, Marcus sacó su cuaderno. La arquitectura no es típica de esta región. Se parece más a... Lo interrumpió el sonido de una campana. Una única campanada resonó sobre la meseta, haciendo que todos se sobresaltaran. Pero no se suponía que aquí no había nadie. Jaden miró a su hermano. El viento, desestimó Caleb, pero su voz sonaba tensa. Sofía levantó su cámara, intentando capturar el campanario en el encuadre. Pero a través del visor vio algo que no había notado antes. En la ventana más alta se movió una sombra. Una figura humana con un hábito oscuro. «Hay alguien allí», bajó la cámara, pero la ventana ya estaba vacía. «¿Dónde?» Ashley dirigió ansiosamente su objetivo en la dirección indicada. «Escuchen», Marcus cerró su cuaderno. «Propongo actuar de manera organizada. Revisemos primero el patio exterior, luego la planta baja. Mantengámonos juntos». Se dirigieron lentamente hacia las puertas. Las bisagras chirriaron prolongadamente cuando Caleb tiró de la hoja, abriendo el paso. El patio interior los recibió con un silencio sepulcral. Ni siquiera se oían pájaros. «Miren», Jaden señaló el suelo. En la tierra húmeda por la niebla matinal se veían huellas. Muchas huellas, que conducían a la entrada principal. «¿Otros turistas?», sugirió Ashley. «Las huellas son viejas», negó con la cabeza Caleb. «Y todas van solo hacia adentro. No hay ninguna de vuelta». Sofía apretó el medallón con tanta fuerza que el diseño se marcó en su palma. El metal estaba caliente, casi ardiendo. «Tal vez deberíamos volver». Por primera vez, su voz mostró notas de miedo. «Están bromeando». Ashley ya estaba filmando la puerta principal masiva. «Este será mi mejor episodio». Marcus puso su mano en el hombro de Sofía. «Todo está bien. Es solo un edificio viejo. En 1 o 2 horas nos estaremos riendo de nuestros miedos en el bar local». La pesada puerta cedió sorprendentemente fácil.
Dentro olía a incienso y humedad. Un rayo de luz desde el umbral cortaba la penumbra, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire. Entraron. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo. Y cuando Caleb se dio vuelta para abrirla de nuevo, la puerta ya no estaba. Solo había una pared de piedra maciza, cubierta con los mismos extraños símbolos. Capítulo 2. El umbral de la oscuridad. Esto es imposible. Caleb pasó sus manos por la fría pared de piedra, donde hace un segundo había estado la puerta. Aquí estaba. Jaden, ¿lo viste? Su hermano menor asintió en silencio, pálido como el papel. El haz de su linterna temblaba sobre la superficie gris de la pared, revelando extraños símbolos en la oscuridad, los mismos que habían visto afuera. Tranquilícense todos, Marcus sacó su linterna. Debe haber algún mecanismo oculto. En los monasterios medievales solían instalar sistemas similares para protegerse de visitantes no deseados. Ashley dirigió la cámara hacia la pared, pero la pantalla solo mostraba interferencia. Maldición, se agotó la batería. Sofía, ¿tu cámara funciona? Sofía levantó la cámara hasta sus ojos. En el visor parpadeaban algunas sombras, pero la imagen se negaba a enfocarse. Algo anda mal con el equipo. Todo está fallando. Marcus iluminó alrededor con su linterna. Se encontraban en un vestíbulo espacioso con un techo abovedado alto. El suelo estaba pavimentado con losas de piedra, en las que se podían ver inscripciones latinas medio borradas. A lo largo de las paredes se extendían frescos, ennegrecidos por el tiempo, pero aún distinguibles. Increíble, el profesor se acercó a uno de ellos. Estos no son temas religiosos comunes. Miren, aquí se representan algún tipo de rituales. Y estos símbolos recuerdan a signos cabalísticos, pero con elementos. Lo interrumpió un sonido distante, como si alguien cantara en latín. La melodía era apenas perceptible, pero hizo que todos se quedaran inmóviles. ¿Escucharon eso? Jaden agarró el brazo de su hermano. La acústica. Caleb intentó hablar con firmeza, pero su voz tembló. En edificios como este, cualquier sonido puede. El canto se hizo más fuerte, ahora venía de arriba. Varias voces se fundían en una extraña melodía monótona. Sofía sintió que el medallón en su cuello se volvía ardiente. Lo sacó, el metal brillaba tenuemente en la penumbra. ¡Miren! Ashley señaló hacia el fondo del vestíbulo. En la sombra se distinguía un arco que conducía a la siguiente sala. Sobre él aparecían letras que no estaban allí un segundo antes. Marcus dirigió el haz de la linterna hacia la inscripción. Qui ingrediuntur non redeunt. Los que entran no regresan. Excelente título para el vídeo. Ashley soltó una risa nerviosa, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente. En el arco se deslizó una sombra, una figura alta con hábito de monje. Pareció hacerles una seña y se disolvió en la oscuridad. ¿Hay alguien allí? Caleb se movió decididamente hacia adelante, pero Sofía lo agarró de la manga. Esperen. ¿No lo sienten? Algo no está bien aquí. Todos estos símbolos, el canto, esto no es solo un monasterio viejo. Sofía tiene razón, Marcus escudriñaba la oscuridad del arco. He estudiado mucho la historia de este lugar. En el siglo XVI aquí se estableció una orden especial. Practicaban algo entre la mística cristiana y la magia antigua. La Inquisición comenzó una investigación, pero de repente todas las linternas se apagaron simultáneamente. La oscuridad se desplomó sobre ellos como un ser vivo. Solo el medallón de Sofía continuaba emitiendo un débil resplandor.
En ese momento el canto se volvió nítido, parecía venir de todas direcciones. Las antiguas palabras resonaban en eco contra las paredes, fundiéndose en un ritmo hipnótico. Mantengámonos juntos, la voz de Marcus sonaba tensa. Sofía, alumbra con el medallón. ¿Sofía? Pero Sofía ya no lo escuchaba. Estaba mirando los frescos, bajo la tenue luz del medallón, las figuras en ellos parecían moverse. Monjes con hábitos oscuros realizaban algún tipo de ritual alrededor de un altar, sobre el cual yacía un libro abierto. Y ella podría haber jurado que uno de ellos giró la cabeza y la miró directamente. Necesitamos encontrar otra salida. Jaden intentaba frenéticamente encender su linterna. Debe haber otras puertas. Silencio. Lo interrumpió Caleb. Escuchen. El canto cesó. Lo reemplazó otro sonido, pasos pesados acercándose desde el arco. Lentos, medidos. Un paso. Otro paso. Ashley instintivamente se escondió detrás de Marcus. Jaden se aferró al brazo de su hermano. Sofía apretó con más fuerza el medallón. En el arco apareció una silueta. Una figura alta con hábito y capucha que ocultaba su rostro. Se detuvo en el umbral, sin moverse. ¿Quién es usted? La voz de Marcus resonó en eco por el vestíbulo. La figura levantó lentamente la mano, señalándolos. Y entonces escucharon la voz, no una, sino muchas voces fundiéndose en una, Tempest revertí. Es tiempo de volver. El medallón en la mano de Sofía destelló con una luz cegadora. Cuando sus ojos se adaptaron al brillo, la figura había desaparecido. Pero en la pared detrás del arco aparecieron nuevos símbolos, luminosos, pulsantes, formando un patrón. Es un mapa, susurró Marcus. Un mapa del monasterio. Miren, aquí están marcados todos los pisos, las habitaciones. Y la biblioteca. Sofía habló por primera vez en mucho tiempo. Tenemos que ir allí. Allí están las respuestas. ¿Cómo lo sabes? Ashley la miró con sospecha. Yo, simplemente lo sé. El medallón, es como si mostrara el camino. Marcus rápidamente dibujó el mapa en su cuaderno. La biblioteca está en el segundo piso. Pero los símbolos muestran que el camino directo está cerrado. Debemos ir a través de la antigua capilla. Tenemos opción. Caleb esbozó una sonrisa torcida. Ya que estamos atrapados aquí. Se dirigieron hacia el arco. El canto se reanudó, ahora sonaba diferente, como si los guiara. Sofía iba primera, sosteniendo el medallón frente a ella como una brújula. Su luz proyectaba sombras caprichosas en las paredes, donde los frescos parecían seguir moviéndose silenciosamente, contando su antigua historia. A sus espaldas, en el vestíbulo vacío, en el lugar de la puerta desaparecida, apareció una nueva inscripción, Initium est. Este es solo el comienzo. Capítulo 3. Susurros del pasado. La capilla los recibió con un silencio sepulcral. La luz del medallón de Sofía revelaba en la oscuridad filas de bancos vacíos, cubiertos por una gruesa capa de polvo. El canto que los había perseguido en el corredor se había apagado aquí, reemplazado por un silencio pesado y opresivo. Miren el altar, susurró Marcus, dirigiéndose hacia la parte delantera de la capilla. Esta composición es completamente atípica para una iglesia católica. En el altar de piedra estaba tallada una compleja filigrana de símbolos que formaban una espiral. En el centro había una hendidura, similar a un sello. Sofía acercó el medallón. Es la misma imagen que hay en el medallón. Espera.
Marcus detuvo su mano cuando ella se acercó a la hendidura. No sabemos qué puede suceder. ¿Qué podría ser peor que lo que ya ha pasado? Ashley rió nerviosamente, pero su risa resonó en las paredes, transformándose en un sonido sobrenatural. De repente, Jaden agarró el brazo de su hermano. ¿Ven eso? En las vidrieras, cubiertas por el polvo de los siglos, aparecían siluetas de figuras. Se movían como un teatro de sombras, monjes con largos hábitos, inclinados sobre algo que parecía un gran libro. ¿Es algún tipo de proyección? Caleb intentó encontrar la fuente de luz, pero sin éxito. Sofía acercó decididamente el medallón a la hendidura del altar. Necesitamos respuestas. El metal tocó la piedra, y la capilla se llenó de un zumbido grave. Los símbolos en el altar brillaron con la misma luz tenue que emanaba del medallón. Detrás del altar, una losa de piedra se deslizó lentamente, revelando un pasaje. Una escalera. Marcus iluminó con su linterna, que repentinamente volvió a funcionar. Sube. Según el mapa, debería llevarnos directamente a la biblioteca. Subieron por los estrechos escalones, sosteniéndose de las húmedas paredes. El aire se volvía cada vez más viciado, impregnado con el olor de libros viejos e incienso. La biblioteca resultó ser una sala enorme con altos techos abovedados. Interminables filas de estanterías se perdían en la penumbra. Folios polvorientos, pergaminos, manuscritos, parecía que aquí se había reunido la sabiduría de los siglos. Increíble, exhaló Marcus, pasando reverentemente su mano por los lomos de los libros. Algunos de estos tomos se consideraban perdidos hace siglos. Sofía se detuvo de repente. El medallón la atraía hacia adelante como un imán. Siguió ese impulso, adentrándose en el laberinto de estanterías. Sofía. Caleb se movió tras ella. No debemos separarnos. Pero ella ya había encontrado lo que buscaba. En un atril separado yacía un libro encuadernado en cuero. Parecía más nuevo que los demás, como si alguien lo hubiera tocado recientemente. Un diario. Sofía pasó su mano por la cubierta. Fechado en 1572. Marcus abrió cuidadosamente el libro. Las páginas estaban escritas en una letra pequeña en latín, con numerosos esquemas y símbolos en los márgenes. Puedo traducir aproximadamente, examinó el texto. Son las notas del hermano Alonso, el bibliotecario del monasterio. Escuchen, hemos ido demasiado lejos. Lo que descubrimos en los textos antiguos nunca estuvo destinado a ojos humanos. Pero el prior está obsesionado. Él cree que ha encontrado una manera. De repente todas las linternas se apagaron nuevamente. Solo el medallón continuaba brillando, pero su luz se había vuelto fría, antinatural. ¿Marcus? La voz de Ashley temblaba. ¿Qué encontró? ¿Qué había en los textos? Marcus continuó traduciendo bajo la tenue luz del medallón, un portal. Creen que han encontrado una manera de abrir una puerta entre mundos. Utilizan símbolos antiguos que vi en los libros prohibidos. Pero el precio es demasiado alto. En ese momento escucharon pasos, muchos pasos, resonando en eco por la biblioteca. El sonido se acercaba desde todas direcciones. Continúa, susurró Sofía, apretando más fuerte el medallón. Hoy es el ritual final. Debo detenerlos, pero temo que ya sea demasiado tarde. Si alguien encuentra estos escritos, el monasterio debe permanecer sellado. La línea entre los mundos aquí es demasiado delgada. ¿Y lo que espera al otro lado? La entrada se interrumpía. La última página estaba manchada con tinta,
como si el escritor se hubiera apresurado a terminar. Los pasos se acercaron. En la oscuridad entre las estanterías se deslizaban sombras, altas figuras con hábitos que lentamente los rodeaban. Allí. Jaden señaló hacia el fondo de la sala. Otra puerta. Corrieron, serpenteando entre las estanterías. Ashley apretaba la cámara contra su pecho, Marcus no soltaba el diario. Sofía corría última, y le parecía que las sombras se estiraban hacia ella, intentando atraparla. La pesada puerta de roble no cedió de inmediato. Cuando finalmente lograron salir al corredor y la cerraron tras ellos, los pasos cesaron. ¿Están todos bien? Caleb intentaba recuperar el aliento. Eso creo, Ashley se apoyó contra la pared. ¿Qué fue eso? ¿Qué ritual estaban realizando? Marcus abrió el diario, hojeando frenéticamente las páginas. Aquí hay esquemas, descripciones. Parece que buscaban una manera de abrir algún tipo de portal antiguo. Usaban los símbolos que vimos en las paredes. Sofía se enderezó de repente. Silencio. ¿Oyen? Detrás de la puerta se oía el canto, el mismo que habían escuchado antes. Pero ahora podían distinguir las palabras, tempes est reverti. Tempes est solvere. Tiempo de volver. Tiempo de liberar, tradujo Marcus. ¿Pero liberar qué? El medallón en las manos de Sofía brilló más intensamente, casi quemando su piel. En la pared opuesta apareció una nueva inscripción: deben completar el ritual. O quedarse aquí para siempre. Capítulo 4. Sombras del pasado. ¿Completar el ritual? Ashley rió nerviosamente. ¿En serio? Ni siquiera sabemos qué tipo de ritual es. Marcus hojeaba frenéticamente las páginas del diario mientras los demás iluminaban el corredor con sus linternas, que habían vuelto a funcionar. Aquí hay algo. Miren, señaló un esquema que ocupaba 2 páginas completas. Las líneas intrincadas formaban un patrón complejo, en cuyo centro se encontraba un signo similar al símbolo del medallón de Sofía. El hermano Alonso escribe que el monasterio fue construido sobre un antiguo santuario. Mucho antes de los cristianos, aquí se realizaban algún tipo de rituales. Los monjes descubrieron textos que describían un ritual de apertura de puertas. ¿Puertas hacia dónde? Caleb se acercó, examinando el esquema. No lo especifica. Pero escribe que el primer intento de realizar el ritual, algo salió mal. Abrieron algo que debería haber permanecido cerrado. De repente, Sofía se llevó las manos a la cabeza. Ante sus ojos parpadeaban imágenes, como fotogramas de una película antigua. Monjes con hábitos oscuros, formando un círculo. Velas. Cánticos. Y oscuridad, filtrándose a través de grietas en la realidad. Lo veo, su voz sonaba distante. Querían tocar lo divino, pero encontraron algo diferente. Algo antiguo. Y ahora los mantiene aquí. ¿Sofía? Jaden la miró preocupado. ¿Estás bien? Ella parpadeó, volviendo en sí. El medallón pulsaba con calor. Este lugar me muestra cosas. Acontecimientos del pasado. Hay algo más aquí. Marcus dio vuelta a la página. Parecen instrucciones para el ritual. 5 puntos de poder en el monasterio. 5 sellos. Deben activarse en un orden específico para cerrar lo que ellos abrieron. De repente, el corredor se llenó de susurros, decenas de voces hablaban simultáneamente, sus palabras se superponían creando una cacofonía de sonidos. Completum debete si. Debe ser completado,
distinguieron entre el ruido. Tenemos elección. Caleb abrazó a su tembloroso hermano por los hombros. O realizamos este ritual, o nos quedamos aquí con ellos. Sofía levantó el medallón. Su luz señalaba una dirección. El primer sello debe estar allí. En el antiguo campanario. Se movieron por el corredor, siguiendo la luz. Los susurros los seguían, disminuyendo y aumentando. Ashley continuaba filmando con su cámara, aunque sus manos temblaban visiblemente. Esperen, Marcus se detuvo, examinando el texto del diario. Aquí hay una advertencia. Los sellos están protegidos. Cada uno requiere un sacrificio. ¿Sacrificio? Jaden palideció aún más. No esa clase de sacrificio que están pensando. Sofía volvía a hablar con esa extraña voz distante. Cada sello requiere una parte de nosotros mismos. Recuerdos. Miedos. Secretos. ¿Cómo lo sabes? Ashley dirigió la cámara hacia ella. El medallón no solo muestra el camino. Fue creado para este ritual. Esa anciana en el pueblo, ella lo sabía. El corredor los llevó a una escalera de caracol. Los antiguos peldaños subían, perdiéndose en la oscuridad. En algún lugar arriba se oía el sonido de una campana, un golpe, seguido de otro, lento y medido. El primer sello requerirá enfrentar nuestros miedos. Sofía dio un paso hacia el primer escalón. ¿Están listos? Los demás se miraron entre sí. Realmente no había elección. El ascenso parecía interminable. La escalera giraba, como si intentara deliberadamente confundirlos. A veces los escalones bajo sus pies se volvían transparentes, revelando un abismo vertiginoso debajo. En las paredes parpadeaban sombras, figuras de monjes, repitiendo sus movimientos, subiendo con ellos. Los susurros se hacían más fuertes, transformándose en un canto monótono. Finalmente alcanzaron un rellano. Aquí, en el punto más alto del monasterio, se encontraba una pequeña sala circular. Una enorme campana colgaba en el centro, balanceándose lentamente por sí sola. ¡Miren! Ashley señaló las paredes. Bajo la luz de sus linternas aparecían frescos, pero no escenas religiosas comunes. En ellos estaban representados sus propios rostros. Esto es imposible. Marcus se acercó más. Los frescos son antiguos, tienen cientos de años. El tiempo fluye de manera diferente aquí. Sofía levantó el medallón. Debemos enfrentarnos a lo que más tememos. Solo entonces el sello será activado. En ese momento la campana sonó especialmente fuerte, y los frescos cobraron vida. Las imágenes en ellos comenzaron a moverse, mostrando escenas de la vida de cada uno. Los momentos más oscuros, los miedos más profundos. «Oh, Dios», susurró Ashley, mirando su imagen. En su fresco, ella estaba frente a la cámara, pero en lugar de comentarios entusiastas de los espectadores, solo veía vacío y olvido. Su mayor miedo, quedar inadvertida, insignificante. El fresco de Marcus lo mostraba rodeado de libros, pero todas las páginas estaban en blanco. El miedo a perder el conocimiento, a resultar inútil. Los hermanos se vieron a sí mismos separados, perdidos uno del otro en la oscuridad. Su miedo compartido, la soledad. Y Sofía. Sofía se veía a sí misma, de pie frente a un espejo, pero en el reflejo solo había vacío. El miedo a perderse a sí misma, su esencia. La campana continuaba sonando, cada vez más fuerte. Los frescos se movían cada vez más rápido, obligándolos a revivir estos miedos una y otra vez. ¿Qué debemos hacer?
gritó Caleb, tratando de hacerse oír sobre el estruendo de la campana. Aceptarlos, Sofía dio un paso hacia su fresco. Debemos aceptar nuestros miedos. Solo así podremos superarlos. Uno por uno se acercaron a sus imágenes, extendiendo las manos, tocando la superficie de los frescos. Con cada toque las imágenes cambiaban, los miedos se transformaban, convirtiéndose en fuerza. Cuando el último de ellos tocó su fresco, la campana sonó por última vez. En el centro del suelo apareció un sello luminoso, exactamente igual al del medallón de Sofía. El primer sello está activado, pronunció ella. Faltan 4. Las paredes temblaron, y en una de ellas se abrió un pasaje que antes no estaba allí. Detrás se veía una nueva escalera que descendía. ¿A dónde lleva?, preguntó Jaden. Marcus consultó el diario. A la cripta. Allí se encuentra el segundo sello. Hizo una pausa. Y según las notas, la siguiente prueba será aún más difícil. Comenzaron a descender por la nueva escalera. A sus espaldas, la campana sonó una vez más, como despidiéndose. O tal vez advirtiendo. Capítulo 5. La hora de la verdad. La escalera a la cripta parecía interminable. Descendiendo en espiral, se hundía profundamente bajo tierra, donde el aire se volvía cada vez más frío y denso. La tenue luz del medallón de Sofía se reflejaba en las húmedas paredes, creando sombras caprichosas. El siguiente sello, Marcus consultaba el diario mientras caminaban, está relacionado con la verdad. El hermano Alonso escribe que cada uno debe revelar su secreto más oscuro. ¿Secreto? Ashley apretó nerviosamente su cámara. ¿Qué tipo de secreto? Aquel que ocultamos incluso de nosotros mismos. Sofía hablaba en voz baja, pero su voz resonaba en eco contra las paredes. El medallón me muestra imágenes. En la cripta no solo se guardan los cuerpos de los monjes. Se guardan sus secretos. La escalera finalmente terminó, conduciéndolos a una espaciosa sala subterránea. Las bóvedas se perdían en la oscuridad, y el suelo estaba pavimentado con losas de piedra que tenían nombres grabados. Decenas, cientos de nombres. Aquí están enterrados todos los monjes que vivieron en el monasterio. Marcus pasó su mano por una de las losas. Desde el siglo XVI. En el centro de la cripta había un círculo de piedra con 5 nichos en su perímetro. Sobre cada nicho ardía una vela, llama viva, aunque evidentemente nadie había estado aquí en muchos años. Pónganse cada uno frente a su nicho. Sofía levantó el medallón. Cuando la vela se apague, digan su secreto.